Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Sean todos bienvenidos a un tutorial más del alimento diario. Estamos dentro del tema general, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Y llegamos hoy a la semana 3, que tiene por título el único evangelio. Hoy nosotros vamos ahora a compartir un poco con todos ustedes y los animamos a todos a siempre buscar en los versículos clave del día a día mientras tengamos tiempo de leer, pero en nuestra lectura individual, en nuestro estudio, es importante también que entremos en cada versículo para que tenga más sentimiento la palabra profética que está hablando para nosotros. Entonces, en el día lunes empezamos con el título Salvos por la Gracia, y toda esta semana vamos a percibir la obra que el Señor hizo en la cruz y la nueva vida que Dios nos dio en contraposición con la vida vivida por obras de la ley. Nosotros fuimos salvos por la gracia del Señor, no por nuestro esfuerzo, nuestra capacidad, sino porque simplemente el Señor se entregó a nosotros. El Señor murió, fue a la cruz, hizo la obra que Dios lo había encomendado, y esta obra fue la que nos salvó. No nuestra obra de producir algo para Él, sino su amor que trajo a nosotros esta gracia. Oh Señor Jesús. Y en este primer día también nosotros entendemos un poco el plan de fondo de lo que Pablo recorrió en las iglesias, allí Listra, luego todo allí en Galacia, ¿no? ¿No es así? Todo su ministerio. Y la palabra fue recibida con mucha apertura. Pero tenemos aquí un pasaje en Hechos 15. Luego, delante, en el periodo de tiempo, en Hechos 15, él vuelve a Jerusalén y tiene otra situación. Una mezcla entre el evangelio puro, el único evangelio, el evangelio de Cristo, con la ley de Moisés. Y claro, no que la ley estuviera equivocada, sino que el Señor Jesús vino y cumplió todos los requisitos de la ley para insertarnos en la gracia, para insertarnos en el nuevo vivir. Y ahí Pablo se percibe por el discurso de Santiago que más allá del evangelio, Santiago les recomendó, hizo recomendaciones para los judíos creyentes. Entonces hubo una asociación entre el evangelio de Cristo y la ley de Moisés, con este sentido de la observancia de la ley y la práctica de la ley. Y esto no era más necesario. Oh Señor Jesús. Y ahí cuando Pablo envía la epístola a los Gálatas, él también relata esto. Él se siente un trato diferente con ellos. Él expone esto en la epístola porque cuando él estuvo otra vez en Galacia, nosotros también conocemos el episodio donde Pablo tenía esta enfermedad en los ojos, que los Gálatas iban a ser capaces de dar los ojos por él, pero ellos ya fueron más allá del evangelio que Pablo les había pasado. Esta carta es una advertencia de que ellos no se desvíen del evangelio de Cristo, que somos salvos por la gracia, que nuestro esfuerzo humano nos va a justificar. Ahí en el día martes, el título es La cruz puso fin a la naturaleza pecaminosa. Aquí tenemos la obra de Jesús siendo concretada en la cruz. El Señor, Él nos trajo la salvación y nos trajo la justificación de nuestros pecados, porque nosotros sabemos
que para que el pecado fuese limpio, siempre fue necesario la sangre. Y en el Antiguo Testamento era el sangre de animales, pero Cristo, Él como Cordero de Dios, Él cumplió las exigencias de Dios y Él sí nos justificó. Ninguno de nosotros éramos capaces de justificarnos a nosotros mismos, pero el Señor hizo eso por nosotros. Y aquí vemos que esta justificación es hecha solamente a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo, y no por nuestra capacidad de cumplir todos los requisitos de la ley. Más allá de que consiguiésemos nosotros, esto no nos justificaría. Entonces vemos aquí también una contraposición entre el pecado y la naturaleza pecaminosa. Nosotros cuando creemos en Jesús, nuestros pecados son perdonados. Nosotros tenemos la sangre de Cristo para lavarnos, purificarnos, pero todavía hay una naturaleza pecaminosa dentro del hombre, y esta naturaleza es que a través de la palabra, la inmersión, la práctica de la palabra, del oír de la fe, el Señor va transformando nuestra naturaleza, y esta transformación no ocurre por nuestra capacidad para lidiar con la ley que tiene nuestra carne, con la naturaleza pecaminosa, como es la cruz. La cruz es la que da fin a la naturaleza pecaminosa. La cruz viene gratuitamente. La obra que Cristo hizo en la cruz es gratuita. No tuvimos que pagar nada para obtener esto. Y en el día miércoles estamos todavía dentro de este asunto para entender la obra de la cruz. El título es La esencia del Evangelio es la cruz de Cristo. Aquí muestra que nuestra salvación es de hecho por la gracia. Y aquí se llama la atención a nosotros. Quería leer un trocito. Dice así: al contrario de muchos predicadores, Pablo no utilizó oratoria o técnicas humanas para convencer a su audiencia a creer en el Evangelio, y tampoco usó lenguaje de sabiduría, sino que predicó a Cristo, y Jesucristo es el único que resuelve nuestra naturaleza pecaminosa. Palabras llenas de sabiduría humana nada resuelven. Entonces, para nosotros quizás ya tenemos la claridad de esto, pero Pablo en aquella época, nosotros vemos en 1 Corintios que la cruz de Cristo fue un escándalo, fue una locura. Hoy nosotros reconocemos la obra del Señor, pero en este contexto, cuando dice Pablo no usó de oratorio, de lenguajes persuasivos, de ninguna técnica humana, porque para aquella época dice que Cristo fue crucificado, el Hijo de Dios fue crucificado. Esto era un escándalo, incluso era un castigo, una pena de muerte a los criminales. Pero cuando Pablo anunció el Evangelio, no fue diplomático, sino que no usó su capacidad para hablar de manera bonita, sino que habló de forma directa. Fue en aquel lugar y predicó la cruz de Cristo, y esta cruz, esta predicación llegó hasta nosotros. Nosotros no podemos hoy volver a las prácticas de la ley. ¿Qué son las prácticas de la ley? Para nosotros que no descendemos de judíos, es usar nuestra capacidad, usar nuestros pensamientos. Aquí dice lenguaje persuasivo, de sabiduría. Es nosotros hablar la verdad del Evangelio, hablarlo de manera pura, con simplicidad. Entonces esta palabra tiene que florecer en nuestro corazón cuando sale de manera pura, de manera clara. Esto hace arder el corazón. Oh Señor Jesús. Entonces la palabra de la cruz es eficaz. Es el único evangelio. Es eficaz. No necesitamos adicionar nada. Nosotros debemos hablarla de manera pura. Amén. Y también, hermanos, esta cruz,
nos quitó, nos sacó de un lugar donde era lugar de pecado y de muerte, para vivir en la esfera de la fe, en este proceso. Nosotros también recibimos el bautismo. El bautismo no es algo solamente para cumplir una exigencia, sino que es un hecho que nos transfiere de esfera, es un hecho que nos lleva a ser uno con la muerte de Cristo. Y siendo uno con la muerte de Cristo en la cruz, nosotros vivimos ahora en novedad de vida, entramos en la esfera de la fe, y el poder de la muerte, Él fue vencido. El poder que nos tenía presos aquí en la tierra es vencido por medio de la cruz. Y esto es muy bueno. Allí en el día jueves podemos ver lo de la ley del pecado y la muerte, del cual fuimos liberados. Aquí en la lectura clave dice Efesios 2 versículo 8, pero a lo largo del texto nosotros podemos ver los versículos anteriores. Vamos a leer del 1 hasta el 6. Y aquí vemos, voy a leer solamente un pequeño párrafo que dice así: Señor Jesús, entre los cuales también todos nosotros andamos antes, según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esta frase dice así: haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Aquí muestra que nosotros éramos gobernados, éramos controlados por una ley que nos llevaba a la muerte, que nos hacía vivir en la carne, nuestra forma, nuestras inclinaciones, naturaleza pecaminosa, que va a ser, que está siendo trabajada día a día. Entonces, una gran salvación, la cruz de Cristo es una gran salvación, es la única salvación, pero nosotros no podemos ver la grandiosidad con la que Cristo hizo esto. Gracias, Señor, por la luz en la palabra. Hoy comenzamos a comprender todavía más, nuestro corazón arde y nosotros nos entregamos más al Señor, porque es la única cosa que podemos hacer. Esta ley nuestra, esta siempre va a intentar distinguir de lo que es cierto, lo que es equivocado. Ahí la serpiente es lo que habló a Eva, y antes de Eva y Adán y Eva se cayeron y comieron el fruto. El Señor le dijo para no comer, entonces le dijo para que tuvieran discernimiento. Hoy nuestra naturaleza busca este discernimiento y busca decir lo que es cierto o lo equivocado. Pero aquí esto no garantiza nuestra salvación. Lo que garantiza nuestra salvación es la palabra de la cruz, la palabra que es viva, la palabra profética que recibimos hoy. Oh Señor Jesús, somos salvos por la gracia y la gracia nos liberó y somos libres para vivir en novedad de vida. Y solamente la fe nos lleva a esta realidad. Entonces, hermanos, tenemos que ser bien claros con esto. Esto es muy serio. Toda palabra que tiene fermento, que tiene más fácil que recibimos, es como una comida procesada, más fácil de ingerir, pero también prácticamente no nutre, no trae salud para nosotros. Pero el Evangelio de Cristo, como nosotros hablamos, Pablo habló de manera clara, de manera concreta, una palabra verdadera con el Evangelio de Cristo, y esta palabra precisa ser recibida completa. Hoy tenemos la palabra profética y el Señor habla a nosotros y necesitamos recibir con fe para ser transferidos de realidad, para vivir en esta realidad de la novedad de vida. Acompañando todo este libro de Gálatas, nosotros vemos con mucha claridad que muchos intentó hacer por su esfuerzo. Ellos intentaron hacerlo por su esfuerzo, pero esto no engendró frutos. Oh Señor Jesús. En el día viernes, el título es
el único y verdadero evangelio. Entonces aquí, una vez más, se muestra en Hechos 15 que los judaizantes, ellos querían incluir dentro del evangelio algunas ordenanzas y requisitos de la ley de Moisés, como por ejemplo la circuncisión. Para ser salvo deberías creer en Cristo, pero también tenías que circuncidarte. Pero el propio Señor Jesús, Él nunca habló esto. Él nunca dijo esto. Entonces en Hechos 15 vemos, Pedro se levanta y dice: todos nosotros sabemos que el Señor también me eligió de entre vosotros. Y Él cuestiona: porque si ni siquiera nuestros padres y nosotros conseguimos cumplir la ley, ¿por qué vamos a colocar esto también para estos nuevos convertidos? Aquí en el caso también habla de los gentiles también. No debemos colocar este yugo sobre los gentiles, si ni siquiera nosotros, antes de conocer el Evangelio, lo conseguimos cumplir. Señor Jesús. Entonces, hermanos, esto es muy rico. Debemos ganar esta claridad y entender. La fe, la palabra acompañada de la fe, es la que va a producir aquello que Cristo desea. Nosotros no necesitamos esforzarnos, solo debemos creer y obedecer, tener un comportamiento delante de la palabra, aquello que el Señor habla a nosotros, para que podamos, de hecho, hacer la voluntad de Él, aquello que Él nos ordenó, Señor Jesús. Y también en la página 52, citado Gálatas 1, 8 y 9. Y Pablo ha sido muy serio, muy conciso y repitiendo varias veces este problema. Y ahí 1:8 dice: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y ahí repite de vuelta: como antes hemos dicho, también ahora lo que repito, si alguno os predica diferente del evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces vemos que este asunto de seguir el único evangelio y no dejar que las obras de la ley, que las obras de la naturaleza pecaminosa, nuestra capacidad, ella influencie la obra del Señor, intente entrar en la obra del Señor para hacer a nuestra manera. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Aquí también, luego del fin de la lectura del día viernes, se nos recuerda acerca del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan, que muestran el ejemplo del Señor como aquel que trae encabezamiento, que llena la iglesia y también que encabeza esta iglesia. También el libro de Marcos presenta al Señor como un siervo. Él no reivindicó nada. Y el Evangelio de Lucas, de Juan, que muestran el arrepentimiento, el perdón por los pecados, la vida que el Señor trajo por medio de la palabra. Y luego al final habla de Nehemías. ¿Por qué he citado Nehemías? El capítulo 8, si no me equivoco, cuando el servicio ya están establecidos, los muros ya fueron edificados, las puertas allí en Jerusalén fueron colocados. Allí se abre el libro de la ley y Esdras comienza a hablar del libro y empieza a hablar del libro de la ley, y esto hace que el pueblo se ponga alegre. Esto es lo que sentimos hoy. Oímos esta palabra, este evangelio, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón se quema, porque entendemos lo que el Señor está hablando a nosotros. Entonces, si nuestro corazón está ardiendo, podemos dejar que esta palabra opere, ejecutar con libertad. No dejar que nuestra naturaleza perjudique, esto tuerza la obra del Señor de que sea hecha. Y ahí la última frase dice así: en el día viernes, hoy tenemos la revelación completa en el Evangelio de Dios, el plan de la salvación de Dios para el hombre, y nos comprometemos
somos bienaventurados. Oh Señor Jesús. Y ahí ya en el día sábado dice en el Espíritu la novedad de vida. Y luego en el inicio es revelado para nosotros la conversación entre el Señor Jesús y Nicodemo. Y dice que él necesitaba nacer de nuevo, cambiar de esfera. No era un nacimiento humano, sino un nacimiento del Espíritu. Cuando nosotros recibimos la palabra, nosotros cambiamos de esfera. La ley de Moisés está en la esfera terrenal, la práctica, en la observación de la ley, en el cumplimiento. Pero cuando nacemos de agua y de espíritu, nosotros somos transferidos a otra esfera, en que de hecho nuestra capacidad no puede hacer nada, sino que el Espíritu de Dios, Él hace. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, esta predicación del Evangelio, esto nos va a llevar a otra esfera. Y nosotros, por haber recibido el Evangelio hoy, somos también responsables por llevar este Evangelio adelante, por transmitir la palabra de Dios, por traer personas a la iglesia. Y nosotros recibimos herramientas. Casa de adolescentes, ven y ve, las redes de cuidado, hombres de oración, de mujeres conectadas, todas estas herramientas para que esta palabra, este evangelio, sea divulgado, para que pueda alcanzar a muchas personas. El propio canal del Instituto Vida para Todos, Editorial Árbol de la Vida, estas redes sociales son todas para que el evangelio de Cristo sea predicado. Oh Señor Jesús, para que personalmente nosotros podamos tener esta experiencia. Nosotros también tenemos que siempre poner nuestra mente en el Espíritu. Allí en Romanos 7, 8 vemos un poco de esta contraposición entre la mente estar en la carne y la mente estar en el Espíritu. Y esto como una llave conmutadora. Nosotros elegimos un lado o el otro. No existe un lado medio. O funciona en la carne o funciona en el Espíritu. Entonces debemos poner la mente en el Espíritu para tener vida, tener paz y ser útiles al Señor. Y teniendo la mente en el Espíritu, día a día nuestra naturaleza pecaminosa será transformada. Y así nosotros seremos totalmente llenos de la vida del Señor hasta la glorificación. Oh Señor Jesús. Debemos ser responsables para llevar este evangelio, para divulgar esta palabra de vida. Señor Jesús. Y el domingo continúa viendo la importancia de nuestro servicio. El título es: El verdadero siervo busca agradar a su Señor. Aquí una vez más habla de Pablo, que nunca buscó nada para sí, no necesitaba depender de ofrendas, aunque recibiese ofrendas. Esto debemos aprender nosotros, sino que el verdadero siervo de Dios no busca riquezas. En la esfera de la ley, de la capacidad, existe la competición. ¿Quién es mejor? El que se destaca, aquel que sabe hacer bien, aquel que habla lindo. Pero en la esfera del Espíritu, viviendo el único evangelio, el evangelio verdadero, nadie busca nada para sí mismo, sino agradar al propio Señor Jesús. Este debe ser también nuestro procedimiento, nuestra forma de proceder. Aquí habla también de la historia del hermano Don Yulan, el hermano que estuvo al frente nuestro y que siempre demostró esta simplicidad, esta pureza de corazón, no reivindicando nada para sí, sino siempre simple, obedeciendo al Señor y buscando agradar al Señor. Y hoy también el Señor ha dispensado a nosotros la palabra profética en su canal, y nosotros sabemos que la palabra profética, que da una orden venida del Señor, es una palabra pura que viene del trono de Dios para conducir la iglesia, para traer gobierno a esta tierra y para producir la voluntad de Dios.
Entonces debemos continuar firmes y saber también que nosotros somos coautores de la palabra profética. Hoy tenemos al hermano Pedro Don, que está delante nuestro, el autor de este libro que estamos leyendo, este alimento diario. Entonces, para cerrar, yo quería leer aquí el último párrafo de la página 57. Dice así: en el capítulo 2 de Hechos se habla de la enseñanza de los apóstoles. Los 2 apóstoles en Jerusalén, todavía apenas las palabras de Pedro fueron registradas y la Biblia las considera como enseñanza de los apóstoles. Algo bien directo para nosotros. Por tanto, aunque Dios me haya encargado, el encargo, la revelación les depende de ustedes. La responsabilidad de transmitirlo a otros siervos y siervas. Dios cuenta contigo. Entonces, hermanos, la revelación pertenece a cada uno de nosotros. Y ahora, nosotros necesitamos asumir la responsabilidad de transmitirlo, esta palabra, también a otros siervos fieles. Dios cuenta contigo. Jesús es el Señor. Amén.